Hola, les habla Jesús Reyes y el tema que veremos a continuación es Fundamentos de Programación 2. El objetivo de este tema que nos ocupa es entender los fundamentos de programación de manera práctica, proporcionando ejemplos reales y aplicables en el desarrollo de aplicaciones. Como requisitos previos, se pide haber tomado el curso de Fundamentos de Programación 1. El primer tema, tipos de datos. Un programa trabaja con un conjunto de piezas llamadas datos. Todos los datos se asocian a un tipo que determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar. Por ejemplo, un dato puede ser una simple letra, como la letra C, un valor entero, que puede ser 40, o una cadena de caracteres, como lo es un hola mundo. Si deseamos realizar una operación matemática, ocuparemos números para efectuarla. No serviría de nada usar letras como la mencionada C para el ejemplo matemático, puesto que no tendría sentido, por mencionar un ejemplo, restar a la letra C el número 3. Si realizamos un programa, a la hora de compilarlo se detecta que se quiere restar la letra C a un número 3 y esto produciría lo que llamamos un error de lógica. El uso de datos en los programas tiene como fin dos cosas entonces. El primero es detectar errores de operaciones en los programas en la fase de codificación y en segundo, determinar cómo se ejecutan las operaciones entre los datos. Tenemos distintos tipos de datos, como por ejemplo son los números enteros, los números reales, cadenas de caracteres, valores lógicos como verdadero o falso, entre otros. Muchos lenguajes de programación exigen la declaración del tipo de dato a utilizar de manera explícita. A estos lenguajes de programación les llamamos fuertemente tipados. Cuando convertimos bajo ciertas circunstancias un tipo de datos a otro, este mecanismo explícito de conversión se denomina cast. Variables y constantes. Los programas almacenan los tipos de datos de manera temporal para procesarlos en algún momento en el programa y generar así la salida esperada. Por esta razón se clasifican en dos principales grupos de datos. Uno es variables y el otro es constantes. ¿Qué son las variables? Bueno, son datos cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Las variables ocupan una posición en la memoria por medio del nombre de la variable y un valor de variable. Las constantes son aquellas cuyo valor permanecen durante la ejecución del programa y deben de tener asignado el valor al momento de la compilación del programa. Tema 3. Sentencias. Cuando hablamos de sentencias decimos que son acciones algorítmicas que pueden ser ejecutadas. Estas se dividen en dos, ejecutables y no ejecutables. Los ejecutables pueden ser operaciones matemáticas, asignación de datos, operaciones lógicas, y las no ejecutables no realizan funciones que alteren la ejecución del programa, pero sí ayudan en la legibilidad del mismo. Por ejemplo, los famosos comentarios que veremos más adelante. Las sentencias también se clasifican en sentencias simples o sentencias estructuradas, siendo la sentencia simple las que no contienen otra sentencia, por ejemplo, una simple sentencia de asignación usada para almacenar una variable. Veremos aquí el pseudocódigo para la asignación de un valor en una variable. Tenemos entonces variable, una flecha indicando hacia la izquierda y el valor.
Este pseudocódigo básicamente nos explica o nos da a entender que el valor es asignado a la variable que se encuentra en el lado izquierdo. Las sentencias estructuradas son sentencias compuestas por otras sentencias ejecutadas en sentencia, repetidamente o condicionalmente. Tema 4. Operaciones y expresiones. Una forma para procesar variables y constantes es utilizando operaciones adecuadas para el tipo de datos que pertenezca. Cuando unimos por operadores varios datos para obtener un único resultado, le llamamos expresión. Por medio de operadores podemos realizar expresiones matemáticas o expresiones lógicas. En el caso de las expresiones aritméticas, obtendremos como resultado un número, y en el caso de las expresiones lógicas, obtenemos como resultado un valor verdadero o un valor falso. Los operadores se clasifican en aritméticos, lógicos y relacionales. Los aritméticos los conocemos como, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Los lógicos como AND, OR, NOT, y los relacionales mayor que, menor que, igual a o diferente a. Tema 5. Estructuras de control. Todo programa tiene un flujo que establece el orden en que se ejecutan acciones individuales del mismo. Comúnmente ese flujo es lineal, pero en ocasiones es necesario romper esa línea para cambiar el rumbo. Esto se hace usando estructuras de control, que especifican el orden en que las instrucciones de un algoritmo se ejecutan. Existen dos tipos de estructuras de control. La primera es de selección y la segunda de repetición, o lo que se conoce como iteración. Hablemos de las estructuras de control selectivas. En ocasiones tenemos un conjunto de instrucciones alternativas que necesitamos ejecutar o no, dependiendo de los datos que se introduzcan. Las decisiones se toman utilizando condiciones verdaderas o falsas. Por mencionar un ejemplo, la famosa estructura de control if, que en pseudocódigo sería como se ve en la presentación. Si expresión lógica, entonces hacer acción A. Si no, hacer acción B. Fin del sí. En el caso anterior se evalúa la expresión lógica. Si la expresión es verdadera, se ejecuta la acción A. Si la expresión es falsa, se ejecuta la acción B. En muchos casos, la cláusula si no es optativa, es opcional. Esto en caso de no querer poner la acción B y continuar con el programa. Un ejemplo práctico para comprender el uso de la estructura de control selectiva if sería resolviendo un problema básico que verifique si el valor dado es menor a 10. En caso de serlo, imprimir en pantalla, no sé, que ese número es menor. De lo contrario, que imprima en la pantalla que no lo es. El pseudocódigo quedaría de la siguiente manera. Si número es menor a 10, entonces imprimir el número dado es menor a 10. Si no, imprimir el número dado no es menor a 10. Fin del sí. También tenemos estructuras de control selectiva como lo es case. La sentencia case es utilizada para elegir entre diferentes alternativas, pero solo una de esas alternativas dadas puede seleccionarse y ejecutarse. Pongamos un ejemplo para comprender mejor la estructura case. Necesitamos escoger un número del 1 al 5, y en caso de escoger el 1 o el 2
imprimir en pantalla que hemos seleccionado los primeros números. Si escogemos el número 4 o 5, entonces debemos imprimir en pantalla que escogimos los últimos números. Y en caso de escoger el número 3, debemos imprimir en pantalla que escogimos el número 3. El pseudocódigo quedaría entonces de la siguiente manera: según sea número, hacer. 1,2, imprimir, escogiste los dos primeros números. 3, imprimir, escogiste el número 3. 4,5, imprimir, escogiste los últimos números. Y agregamos un si no para un número que no tenga que ver con esos 5 números que debemos de elegir. Imprimimos, el número no está en la lista para escoger. Fin del según. Ahora hablemos de estructuras de control repetitivas. La manipulación de pequeños datos de información puede realizarse fácilmente de manera manual, pero las de gran volumen o repetitiva pueden realizarse con mayor eficiencia por la computadora. Las estructuras de control repetitiva repiten muchas veces una sentencia o un grupo de ellas. Al proceso de repetición le llamamos bucle o loop. Las acciones que se repiten en un bucle se llaman cuerpo de bucle, y cada repetición del cuerpo del bucle se denomina iteración. Entre las sentencias o estructuras de control tenemos la sentencia while, que significa mientras, ya que el número de iteraciones no se conoce por anticipado y el cuerpo de bucle se repite mientras se cumple una condición. Cuando la sentencia while se ejecuta, lo primero que sucede es evaluar la expresión lógica. Si se evalúa como falsa, no se realiza ninguna acción y el programa sigue su curso en la siguiente expresión después del bucle. Pero si la expresión es verdadera, el bucle se ejecutará y así continuará a menos que el interior del mismo modifique la condición provocando que el valor pase a falso. Si la expresión no cambia su valor, entonces el bucle nunca terminará y esto se denomina un loop infinito, algo no muy recomendable para todo programa que debe de ser finito. El pseudocódigo para while es el siguiente: mientras, condición hacer, sentencia o sentencias ejecutar, fin del mientras. For: si se desea limitar un ciclo de manera que se ejecute un determinado número de veces y que éste se conozca por anticipado, entonces se usa el ciclo for. El pseudocódigo es el siguiente: desde variable y valor inicial hasta valor final, hacer. Ejecutamos la sentencia o sentencias y fin desde. El valor inicial se asigna a variable, que se denomina variable de control. Posteriormente se ejecuta la sentencia que se encuentra en el interior del ciclo. Al llegar al final del bucle fin desde, se retorna a la primera línea donde se verifica que la variable de control sea mayor al valor final. En caso negativo, se incrementa el valor de la variable de control una unidad y se vuelven a ejecutar las sentencias que se encuentran en el cuerpo del ciclo hasta que la variable de control sea mayor a la variable final. Un ejemplo práctico para entender el ciclo for sería, no sé, indicarle a la computadora que muestre una numeración en pantalla del 1 al 5, quedando el pseudocódigo de la siguiente manera: desde variable que tome el valor 0 hasta 5, hacer, imprimir variable, fin desde. Tema 6: procedimientos y funciones.
Esta técnica consiste en descomponer problemas complejos en problemas más pequeños para resolverlos de manera eficiente. A menudo un proyecto de programación se compone de un programa principal, el programa base o un programa extenso, y un conjunto de subprogramas o módulos. Un subprograma realiza una tarea específica y es independiente de otros subprogramas. Los subprogramas se clasifican en procedimientos y funciones. Las funciones, por lo regular, devuelven un valor al programa principal o a otro subprograma que lo referencia. Los procedimientos, en cambio, pueden devolver 0, 1 o muchos valores. Tanto los procedimientos como las funciones están compuestos por un grupo de sentencias a las que se les asigna un nombre llamado identificador y constituyen la unidad del programa al que se puede invocar desde el programa principal. Los procedimientos y las funciones se pueden comunicar con el programa principal o con otros procedimientos a través de parámetros. Los parámetros entonces son un medio para pasar información a través de las variables con valor. Existen dos tipos de parámetros, los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Los parámetros de entrada son aquellos cuyo valor debe ser proporcionado por el programa principal, y los parámetros de salida, su valor es calculado en el procedimiento y se devuelven al programa principal. Para esto haremos un ejercicio en pseudocódigo para calcular la multiplicación de dos números enteros, en el cual primero definiremos el procedimiento y después invocaremos el procedimiento en el programa principal. La definición del procedimiento de multiplicación quedaría así: procedimiento multiplicación entre paréntesis parámetro 1 entero, parámetro 2 entero, y devolvemos un entero. En el cuerpo del procedimiento realizamos la operación matemática de multiplicación para devolver el resultado de parámetro 1 y parámetro 2 y fin del procedimiento. De esta forma nosotros definimos el procedimiento. Pero ahora, ¿cómo lo invocamos? Para invocarlo debemos de hacer lo siguiente. Primero, debemos de crear una variable con un número. En este caso, le asignaremos el valor 2, otro número entero en el cual le vamos a asignar el valor 3. Y después un tercer número que es la que va a contener el resultado de la multiplicación de n1 y n2. Note cómo ponemos multiplicación y entre paréntesis los parámetros 1 y 2 que nos pide el procedimiento. El procedimiento contiene un código por medio del cual realiza la operación, y en el caso de invocarlo solamente ponemos los números que necesitamos y la operación se haría de forma automática en el programa principal y nos arrojaría un resultado. Al nombre del procedimiento con la lista ordenada de parámetros se le conoce como firma del procedimiento. En general no puede haber dentro del mismo programa dos procedimientos con la misma firma. ¿Qué ventajas obtenemos cuando usamos procedimientos o funciones? Facilita el diseño modular, el código puede reutilizarse, facilita la división de tareas, se puede comprobar individualmente cada procedimiento o función, o pueden ser encapsulados en bibliotecas independientes. Tema 7. Visibilidad de las variables. Cuando trabajamos con un programa que contenga procedimientos o funciones, utilizamos comúnmente dos tipos de variables, locales o globales. Las variables locales son declaradas en un subprograma y pueden funcionar dentro del mismo,
pero su valor se pierde una vez que el subprograma termina. Las variables globales son declaradas en el programa principal y pueden utilizarse en el programa principal o ya sea en subprogramas. Tema 8. Bibliotecas. En la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel es posible guardar un subprograma o un conjunto de subprogramas como un archivo independiente al cual denominamos genéricamente biblioteca, o en inglés sería library. Las bibliotecas pueden luego ser referenciadas dentro de múltiples programas para que estos puedan hacer uso del subprograma incluidos en ella. Cuando compilamos, por ejemplo, nuestro código fuente, obtenemos, como ya se ha mencionado muchas veces, un programa objeto, que es el código máquina, pero no incluye el código de las bibliotecas utilizadas para que funcione nuestro programa principal. Es necesario asociar esas bibliotecas referenciadas utilizando un linker que se encarga de producir un programa ejecutable de nuestro programa objeto. Este proceso se conoce también comúnmente como link edición. Por último, estilo de programación. Aprender a programar con estilo permitirá que nosotros podamos leer, corregir o mantener un programa escrito en largas tiras de código. Obviamente la práctica y la experiencia proporciona el estilo, pero lo que sí es que tenemos reglas que podemos tomar en cuenta, ya que son buenas prácticas para dar una buena legibilidad a nuestro código. Vamos a enlistarlas a continuación. Los comentarios. Es un texto explicativo que se sitúa en el programa, pero que es ignorado por el compilador y no repercute por tanto en el programa. El uso de nombres significativos es aplicado para las variables o constantes o subprogramas y programas principales, en el cual ponemos un nombre que represente a la variable, constante, subprograma o programa y sea más fácil para nosotros entenderlo. Los espacios y líneas en blanco también son importantes a la hora de programar para darle una mayor legibilidad a nuestros programas. La validación y uso de datos de prueba nos va a ayudar a que nosotros verifiquemos si nuestro programa es correcto, ya que usaremos datos ficticios, pero que nos ayudarán a comprender si nuestro programa realizado contiene errores. Bueno, esto sería todo respecto a fundamentos de programación 2. Quedará entonces pendiente que realices la evaluación respecto a fundamentos de programación 1 y 2. Gracias y hasta la próxima.